Algo interesante que nos dice el proyecto de reforma es que si yo he vinculado a un trabajador que esté bajo alguna situación de estabilidad laboral, o puede ser que durante la vigencia del contrato se dé esta, si yo incluyo esta estabilidad dentro del contrato, voy a poder finalizar el contrato de trabajo de esta persona con estabilidad laboral cuando exista una justa causa para finalizar el contrato, sin necesidad de solicitar autorización judicial. Pero si pasara la situación en que yo no lo advertí en el contrato de trabajo, la persona comete una justa causa y quiero finalizar el contrato, debo ahí pedir autorización judicial. Entonces, fíjense que es importante esta acotación. Ya vamos a hablar de lo que es el proceso disciplinario. Yo les he dicho a ustedes que ese es el corazón de un reglamento interno de trabajo, su proceso disciplinario, y vamos a ver cuáles son las modificaciones o ajustes que trae la reforma. El proceso disciplinario nos dice en el artículo 115 que para finalizar un contrato de trabajo, para imponer alguna sanción a un trabajador, siempre teniendo en cuenta que deben velarse por los principios fundamentales de la dignidad, de la presunción de inocencia, la proporcionalidad y los fines de la sanción disciplinaria, es importante que se cumpla con requisitos específicos. Nos habla también de principios como el non bis in idem, el respeto al buen nombre, la honra, la legalidad, entre otros. Nos establece primero que debe darse una comunicación formal al trabajador de la apertura de un proceso disciplinario o a la persona que se le imputa la posible conducta que llegue a dar lugar a una sanción, la formulación de los cargos imputados, es decir, especificar esto, el traslado al trabajador para que él conozca y pueda recaudar las pruebas que fundamenten su defensa, indicar un término para efectivamente que el trabajador pueda formular o pensar sus descargos o controvertir las pruebas que se indiquen en su nombre, en su contra, perdón, el pronunciamiento frente a cada una de estas conductas mediante un acto motivado congruente que el trabajador pueda defenderse, y ya después, si se toma la decisión, la sanción que sea proporcional a los hechos que motivaron o dieron lugar incluso a la finalización del contrato. También se debe garantizar la segunda instancia. Eso es muy similar a lo que estamos aplicando hoy en día, y que pues no es válida ninguna sanción o ninguna decisión que se tome hacia un trabajador si no se cumple con este procedimiento. Importante que tener en cuenta que nos dice también las justas causas para finalizar el contrato de trabajo son las que están establecidas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, cuando hablamos de la terminación con justa causa por una persona que ha sido pensionada, la reforma nos indica que es importante que esta persona esté ya incluida en nómina de pensionados. Esto pues aplica hoy en día, no está en la ley, está en la jurisprudencia, pero pues igual se aplica. En el caso en que contratemos a una persona en situación de discapacidad y tengamos que hacer la apertura de un proceso disciplinario, se le debe garantizar el acceso a la forma de defenderse. Por ejemplo, si es lenguaje de señas o tecnología, o es una persona de escasos recursos, proveerle los medios, si es por vía virtual, unos descargos, que esta persona tenga acceso a esa tecnología. Y en el artículo 62 se dice que pues, son justas causas las que están establecidas en el artículo 58, 60, obligaciones o prohibiciones que se establecen en el código. También se hace extensivo a lo que es el contrato de trabajo, el reglamento interno, y nos incluye lo que son los fallos arbitrales y convenciones colectivas. Algo que también es novedoso es en cuanto a la indemnización, que puede ser optativa en caso de un despido injustificado. Esto, digamos, no lo habíamos manejado antes, es algo nuevo que trae la reforma. ¿Qué es esta indemnización optativa? Entonces, si una persona es desvinculada y quiere que se indemnice en lugar de que vuelvan y la reintegren, porque pues hoy en día se toma de manera subsidiaria la indemnización, la primaria es el reintegro. En este caso yo puedo optar como trabajadora que no me reintegren sino me indemnicen. La indemnización depende del tipo de contrato y la duración del contrato. Si el contrato es a término fijo, tiene una indemnización que no puede ir menos de 15 días de trabajo.
Si es indefinido, entonces se variará o se verificará el tiempo del contrato de 1 a 5 años, de 5 años a más, o de 10 años la indemnización, que puede ser de 45 días más cada año proporcional al que ha trabajado. Ya después nos habla de los contratos indefinidos, que sabemos que pues este proyecto busca que sea la regla general a aplicar. El contrato a término fijo nos indica que de llegar a aplicarse, lo cual también es novedad, debe especificarse por qué se está diciendo que sea a término fijo y que la labor a desempeñar pues debe ser temporal, es decir, no es algo que se requiera de manera continua en la empresa, similar a los de por obra o labor. Sin embargo, pues siempre tenemos ahí nuestras inquietudes porque pues entonces no daría la posibilidad de establecerse un contrato a término fijo a menos que haya una temporalidad para aplicar. Después nos habla del contrato por hora o labor determinada, que sabemos y es una obligación legal que si yo opto por este tipo de contrato debe ser escrito, al igual que el fijo, y debe establecerse cuál es esa obra específica para la cual es contratado el trabajador por obra o labor. Entonces, des en cuenta ustedes la novedad, el cambio en cuanto a que si yo opto por un contrato a término fijo, debe ser similar su justificación de que es temporal, al igual que lo hacemos con el contrato por obra o labor. Y por regla general nos van a exigir que los contratos sean aplicables a término indefinido. Entonces, muy importante que con el asesor legal que se tenga en la empresa, que para todos ustedes la mayoría somos nosotros, tengan en cuenta que nos va a tocar hacer ajustes en los contratos para que estos lleguen a ser a término indefinido, o si es fijo, ajustar su redacción.